90% tenemos la santina, silicatos y la matriz. Es importante, ¿no?, contar con las técnicas radiológicas, en este caso, la radiografía simple de abdomen es de cajón, de ahí le sigue la ecografía, la urografía excretoria, endovenoso. Estos son los métodos más importantes de diagnóstico radiológico. Solo el 90% de los cálculos son radiopacos y pueden ser visibles en la radiografía simple de abdomen. Algunas veces son enmascarados con el contraste iodado durante el urograma excretor. Cuando esto sucede, nos ayudamos con la tomografía. Dime. Doctora, disculpe, no se ve la diapo, disculpe. ¿No se ve la diapositiva? A ver, un momentito. No se ve la diapositiva, doctora. ¿Ahora se ve? Ahora sí, doctora. Sí se ve Ahora sí. Pero no hemos visto la primera, ¿no? No. Ya, me van a disculpar por la voz, ¿ya? Que me han hecho un examen. Bien, entonces, vamos a ver. Antes de empezar a ver lo que es la litiasis en el sistema genitourinario, es importante conocer la composición. Espera un momentito. La composición de los cálculos. Esto se da en relación a la frecuencia, la forma de presentar, la cantidad, qué tipos de cálculos son los que se ven más en una placa de abdomen simple, en una ecografía o en un urograma excretor. El 66% son fosfato y oxalato cálcico. Tienen que apagar sus micros, si no hay interferencia, no me dejan hablar, no puedo yo acceder mucho porque me han hecho un examen, ¿ya? El 15% es fosfato de magnesio y amonio. El 10% es urato, ácido úrico y cistina. Y un 9% de los cálculos son de santina, silicatos y matriz. En estos cálculos es importante, dentro de las imágenes de diagnóstico, empezar con lo más simple, que es la radiografía de abdomen, que ya la hemos visto. Luego la ecografía, el urograma excretor, endovenoso, y son los métodos más importantes de diagnóstico. Ya cuando con estos exámenes es un poco difícil o problemático demostrar la presencia de los cálculos renales o ureterales, entonces vámonos a los exámenes más sofisticados, que es la tomografía o la resonancia magnética. Esos son exámenes en los que a las finales los vamos a tener que usar. Solo el 90% de los cálculos son radiopacos, o sea que se van a ver en una placa de abdomen simple, son visibles, ¿no? Algunas veces estos cálculos se enmascaran con el contraste, por ejemplo, cuando se usa el urograma excretor, ¿no? Entonces, si son opacos, con el contraste que es opaco, entonces esos cálculos se ocultan con el contraste. Es por eso importante que antes de hacer el urograma excretor tenemos que tener la placa de abdomen simple. Bien. Para que un cálculo sea visible, debe de tener un diámetro aproximado de 2 milímetros. Los cálculos, sobre todo los de ácido úrico o de uratos y santinas, son cálculos radiotransparentes, ¿ya? Y van a ser invisibles en una placa de abdomen simple, pero sí son visibles en el urograma excretor, porque estamos usando contraste endovenoso. ¿Y cómo se hacen visibles? Porque van a dar imágenes de sustracción en el urograma excretor, ¿ya? Hay que tener cuidado que estos cálculos, en algunos casos, cuando van creciendo, pueden producir cuadros obstructivos altos y llegar a la hidronefrosis, o si están enclavados en el uréter, pueden hacer una ureterohidronefrosis. Por eso es importante evaluar bien los cálculos a través de estos estudios. En relación a los cálculos coraliformes, que ya tenemos una idea cómo se ven en una placa de abdomen simple, como son coraliformes, habíamos dicho que tienen la forma de la pelvis, ¿no? Como que si fuera un coral, tiene la forma de la pelvis y de los cálices
como que además tienen la forma de un molde y son visibles en la radiografía simple. Su composición de estos cálculos es de varios componentes que tienen estos cálculos. El más importante es la estruvita. Y esto permite, este componente llamado estruvita permite que el cálculo de coraliforme sea poroso y permite filtrar la orina. O sea, si se hace un urograma excretor viendo que es un cálculo de estruvita, entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Vemos que el contraste en el urograma excretor en estos cálculos coraliformes sí excreta, pero acuérdense que son cálculos grandes que adoptan el molde de la pelvis y de los cálices, y a la larga estos cálculos hacen insuficiencia renal, por lo tanto tienen que ser extraídos. Bien, ecográficamente, ¿cómo vamos a ver? Estos cálculos se visualizan, ¿no? Se visualizan los cálculos radiolúcidos y estos producen un patrón ecogénico muy denso, con una fuerte sombra acústica que los diferencia de los tumores y de los coágulos. En la tomografía, los valores de densidad para los diferentes tipos de cálculos están entre 180 y 600 unidades Hounsfield. Los cálculos ureterales se sitúan en las zonas de estrechamiento anatómico. Ya sabemos cuáles son esas zonas de estrechamiento, ya lo mencionamos. Uno es en la unión pélvico-ureteral, la otra es cuando el uréter está atravesando el promontorio sacro, y la última es cuando el uréter se une, ¿no? A nivel de la vejiga. Entonces esas son las estrecheces fisiológicas, y es ahí donde mayormente los cálculos se quedan estancados. Habíamos hablado en relación a la placa de abdomen simple, es la utilidad. Miren los cálculos, esto ya lo hemos pasado en la primera parte, ¿no? Únicamente demostramos estos cálculos porque son radiopacos y se ven en una placa de abdomen simple. Miren acá, este es un cálculo coraliforme inmenso, está en el riñón derecho, y acá vemos un cálculo coraliforme pequeño que está en el riñón izquierdo. Habíamos dicho que su composición química de estos cálculos es estruvita, por eso que son porosos, filtran el contraste. Muy diferente a este pequeño que está acá, miren, este está en el parénquima renal y es un cálculo denso, no es poroso, no tiene la forma de un cálculo coraliforme. Entonces estos cálculos, como son chiquitos, pueden filtrar el contraste, pueden filtrar la orina, pero si son cálculos grandes que están produciendo un taponamiento en la pelvis, entonces como no son compactos, no son porosos, entonces, ¿qué va a pasar? Va a dejar que el riñón se vaya hinchando y llegue a una hidronefrosis. En cambio, el cálculo coraliforme en el urograma excretor no llega a ser hidronefrosis, porque como son porosos, filtran el contraste y filtran la orina, pero como les había dicho, a la larga producen daño renal. Acá tenemos, miren, esta es una placa, es un urograma excretor, donde estamos viendo múltiples cálculos en el lumen de la vejiga, múltiples cálculos, y estos están produciendo una ureterohidronefrosis bilateral. ¿Ya? En este otro paciente también es un urograma excretor, incluso acá en la parte inferior derecha podemos ver que es un control de 25 minutos, lo que está señalando la flecha. Entonces a los 25 minutos mayormente ya la fase nefrográfica y morfológica en los riñones es menos, y más se almacena en la vejiga, ¿ya? Pero vemos acá todavía el parénquima, se ve el cáliz mayor, menor, la pelvis, y el uréter, el calibre es normal y se ve entrecortado. El problema es en el riñón izquierdo. Miren, en la pelvis vemos una imagen radiolúcida de sustracción. Habíamos dicho que los cálculos radiolúcidos que no se ven en la placa de abdomen simple, en el urograma excretor van a dar esta imagen de sustracción, unas imágenes lagunares, unas imágenes radiolúcidas. Y acá vemos, miren, la unión de la pelvis renal y del uréter, lo vemos medio tortuosito, ¿no? Como que si fuera un proceso inflamatorio en esta zona. Bien, acá tomográficamente estamos viendo, miren, vemos acá un cálculo que se está señalando la flecha, justo está en la unión pélvico-ureteral. Y acá en el urograma excretor estamos viendo, miren, el cálculo, que es un cálculo radiolúcido, ¿no? Y incluso se puede medir, mide de 11 por 75 milímetros. En relación a la litiasis vesical, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Usando la ecografía.
Estos cálculos por ecografía son hiperecogénicos y dan sombra acústica posterior. La mayoría son cálculos que se deben a la migración desde los riñones y que pueden asociarse a un edema y a un engrosamiento de la pared. Algunas veces estos cálculos hay que tener cuidado porque se adhieren a la pared de la vejiga, ¿no? Produciendo cuadros inflamatorios. Acá tenemos varios estudios ecográficos donde estamos demostrando, ¿no? La presencia de cálculos, ¿no? En el parénquima renal, y miren, son cálculos hiperecogénicos y con sombra acústica posterior. Y acá estamos viendo varios cálculos, casi están en el seno renal, igual dan sombra acústica posterior. Acá en esta ecografía inferior igual estamos viendo, miren, un cálculo con sombra acústica posterior. Y acá en vejiga vemos un cálculo hiperecogénico que está en el piso de la vejiga y está dando sombra acústica. En relación a las uropatías obstructivas renales, aquí vamos a hablar sobre la hidronefrosis. Esta se define como una dilatación de la pelvis renal y de los cálices renales, sean cálices superiores y cálices, mayores y menores. Las manifestaciones de estas uropatías obstructivas dependen del tiempo transcurrido desde la oclusión. El otro es desde el grado de oclusión, la distancia de la oclusión al riñón, las localizaciones más frecuentes, ¿no? Puede ser a nivel de la unión piel-ureteral, a nivel de la unión vésico-ureteral o a nivel del trígono vesical. Las causas pueden ser causadas por una obstrucción, por una compresión, por fibrosis, por cálculos. En niños mayormente cuando estamos frente a malformaciones congénitas, sea un urétero cele, un urétero retrocavo, una presencia de válvula ureteral posterior. Bien. ¿Cuáles son los hallazgos en la uropatía obstructiva aguda? Importante es evaluar el tamaño del riñón, que puede ser normal o estar agrandado. Está agrandado cuando estamos ya de una hidronefrosis, ¿no? Y sus contornos son lisos. En el nefrograma del urograma excretor, acuérdense que en el urograma excretor vamos a ver la fase nefrográfica y la fase morfológica. Entonces, en la fase nefrográfica se va a ver cierto descenso, ¿no? Persistente. Muchas veces vamos a ver un retardo en la eliminación del contraste. La fase nefrográfica no se va a ver a los 5 minutos, sino que a veces lo vamos a ver a los 30 minutos. Mientras un riñón ya expulsó completamente el contraste, el otro riñón que está fallando, apenas se logra ver el parénquima renal. Tenemos que alterar la secuencia del programa excretor para poder ver. Entonces, es una característica importante de la hidronefrosis, que es el lentecimiento de la eliminación del contraste. Va a ser lento y los tiempos vamos a tener que cambiarlos. ¿Ya? A ver un momentito. El ureter puede aparecer afectado cuando la obstrucción es baja. Por ejemplo, si yo tengo un cálculo en el ureter lumbar, me está produciendo una obstrucción, entonces, aparte de que va a haber un retardo en la eliminación, ¿no? Va a dilatar el uréter, pero se dilata hasta dónde está el cálculo. Y la parte distal a veces puede el contraste pasar por las paredes que está obstruyendo el cálculo. Y si pasa por las paredes vestial, pero a veces no pasa por las paredes, entonces la parte que está por encima del cálculo del uréter, entonces eso se va dilatando, y la pelvis y los cálices mayores también se van dilatando. Entonces tenemos una ureterohidronefrosis proximal al cálculo. Bien. Vamos a ver acá. En relación a las técnicas de la hidronefrosis, la placa de abdomen simple a veces nos ayuda, está bien tomada, el paciente cumple con las indicaciones de evacuar completamente el contenido fecal del marco colónico, entonces el paciente está bien preparado, como se dice, entonces podemos ver un riñón grande, se pueden ver calcificaciones, si es que el problema es un cálculo, ver si está en el uréter o si está en la pelvis, ¿no? Podemos también ver masas pélvicas, masas abdominales, metástasis ósea que ya le hemos mencionado, y obliteración del psoas. Cuando están los psoas está obliterado, es importante también ver eso. Entonces, en la placa de abdomen simple
urograma excretorio endovenoso. Este muestra el grado de obstrucción, la extensión, el daño, la localización y la etiología de la obstrucción. Acá se recomienda mayor dosis de contraste iodado. Acuérdense que para el urograma excretorio es importante que el paciente tenga sus valores de creatinina normal, porque si los tiene alterados está contraindicado hacer el urograma excretor. ¿Ya? Bien. El otro estudio es la pielografía retrógrada, que ya lo hemos mencionado. Este se solicita cuando en el urograma excretor, en toda la serie completa, no se evalúa un uréter. Por más de que en el momento del urograma excretor al paciente lo ponemos en posición prona, ¿no? Y tampoco no se llega a ver el uréter, entonces al informar se solicita la pielografía retrógrada, ¿ya? Que es un examen un poco doloroso porque el paciente está anestesiado, bueno, implica un montón de pasos para la pielografía retrógrada. Entonces, el otro estudio que puede reemplazar a la pielografía retrógrada es el Uroten. Habíamos hablado del Uroten, que prácticamente ya está reemplazando, tanto reemplaza la pielografía retrógrada, sobre todo el urograma excretor. El siguiente paso es la ecografía, que después lo vamos a mencionar. Y la tomografía, este estudio es excelente cuando la sospecha de la uropatía obstructiva es una compresión extrínseca, sobre todo cuando el daño no solamente es de un cálculo, ¿no? Acá puede ser causada por una compresión extrínseca. Aquí con la tomografía, vamos a explorar no solamente el riñón, sino todas las estructuras vecinas, prácticamente todo el retroperitoneo. Vamos a ver la presencia de tumores, abscesos, de presencia de aneurismas y fibrosis peritoneal. Bien, ¿cuáles son los hallazgos ecográficos, ¿no?, en una hidronefrosis? Por ecografía nosotros podemos encontrar un aumento del riñón, alteración de la ecogenicidad. Normalmente vamos a encontrar riñones más hiperecogénicos con respecto al hígado o globalmente. Vamos a encontrar una compresión del seno renal, masas mal definidas, gas en el parénquima renal. Acá vemos una hidronefrosis, es una ecografía, ¿no? Porque longitudinal, miren la pelvis renal y miren los cálices bien dilatados y el tamaño del riñón también está aumentado. En relación a la clasificación de la hidronefrosis, vamos a clasificar en grados, del 1 al 4. El grado 0 es un riñón normal, sin hidronefrosis. Esta clasificación es sacada de la Clínica Zoológica de Madrid y tiene vigencia acá en el Perú. El grado 1 indica una pelvis renal ligeramente dilatada sin ectasia calicial. El grado 2 es una pelvis renal moderadamente dilatada con ectasia calicial leve. El grado 3 habla sobre una pelvis renal grande, cálices dilatados y parénquima normal. El grado 4 es una pelvis renal muy grande, demasiado, ¿ya? También los cálices están grandes y dilatados y va a haber un adelgazamiento del parénquima renal. Acá vamos a ver, ¿no?, en este esquema los grados. El grado 0 es normal. El grado 1 es fisiológicamente ligeramente el seno renal, ligeramente apenitas, que parece que pasa desapercibido el incremento del tamaño. Pero a partir del 2 ya vamos a ver los cambios, ¿no? Acá hay una leve dilatación de la pelvis, ya denso, un poquito dilatados. El grado 4 es una dilatación moderada, miren. El grado 5, miren, parece una huella de un oso bien dilatado, una dilatación severa, y hay una atrofia cortical, miren, la cortical está bien delgadita. En el urograma excretor vamos a ver, miren, la hidronefrosis, una severa hidronefrosis derecha, miren la pelvis bien dilatada y una estenosis del uréter proximal derecho. Del riñón izquierdo no se habla porque ya la excreción ya pasó. Acuérdense que cuando hay una hidronefrosis tenemos que mirar la secuencia del urograma excretor. Hacemos controles bien retratados, que demora en demostrar la fase nefrográfica. Acá igual también tenemos en el izquierdo una hidronefrosis y aparte hay una rotación sobre su eje del riñón. Acá vemos la pelvis y acá
el riñón derecho la secreción ya se dio. ¿Ya? Bien. Acá en este holograma expiratorio estamos viendo, sobre todo en el riñón derecho, está muy bien, vemos el uréter entre el pulgado y el calibre normal. Y hemos dicho que el calibre es hasta 7 milímetros y algunos libros lo van a encontrar hasta 8 milímetros. Pero miren la diferencia con este uréter. Es un uréter elongado, áreas de estenosis y dilatación, o sea que piso también del uréter lumbar. Y a nivel de la pelvis, estamos viendo, ¿no? Hay una ligera dilatación de la pelvis y de los cálices mayores, sobre todo del cálice inferior. Y hay una ectasia del uréter porque lo estamos viendo completamente opaco. Bien, acá tenemos una tomografía, vemos una hidronefrosis, ¿no? Del riñón derecho, una severa hidronefrosis. El riñón izquierdo lo está empujando. Bien. Acá tenemos un urograma excretor, vemos una cardiostructura izquierda. La fase nefrológica es tardía, miren acá, el derecho está funcionando muy bien, ¿no? El problema es el izquierdo, es un nefrograma persistente y retardado. Acá se cambia la secuencia del urograma excretor para poder ver la pelvis y poder ver el uréter. Acá tenemos varios pacientitos, ¿no? Donde estamos encontrando todo es en relación a hidronefrosis, ¿no? Partidas obstructivas altas. Tenemos una hidronefrosis derecha, miren, medimos el diámetro, diámetro longitudinal y medimos el diámetro transverso. El grosor, acuérdense que acá es difícil de medir, porque no estamos haciendo tomografía ni cortes tridimensionales, pero es importante saber que el grosor de la riñón es 3.5, su grosor. En el urograma el grosor no juega. Quizás en la ecografía sí, porque se hace moviendo al paciente y veamos todos sus contornos y vemos el grosor del parénquima. Acá vemos una hidronefrosis derecha, ¿no? Hay que buscar la causa. El uréter, miren, no se pinta, también hay que ver eso. En estos casos, cuando estamos en el estudio incompleto de este urograma excretor, nos vamos al puro tema. El riñón izquierdo está funcionando bien, igual la fase morfológica, sobre todo la fase funcional ya no la vemos, estamos viendo la morfológica, la forma de la pelvis y de los cálices. Acá en este urograma excretor hay una severa hidronefrosis derecha, la excreción del riñón izquierdo y es menos, miren, si ven un poco contraste en la pelvis, ya la vejiga está bien dilatada, de densidad homogénea, de bordes bien definidos, y habíamos dicho que el borde inferior del piso de la vejiga no debe de pasar el borde superior de la síntesis púbica. Igual acá vemos ya desde el riñón derecho, mira, prácticamente el contraste ya se vació, ¿no? Y vemos, miren, el riñón izquierdo hay una gran dilatación, una hidronefrosis severa. El uréter no pinta, pero acuérdense que el urograma excretor no consiste en usar una sola radiografía, es una secuencia de placas que incluye la placa de abdomen simple. En este otro caso vemos que es una hidronefrosis bilateral, pero en el izquierdo se acompaña con una urétero, ¿no? El uréter está dilatado, esa es una ureterohidronefrosis izquierda. En esta otra vemos que es una ureterohidronefrosis derecha. Bien, pasándonos, vamos a pasar a la parte de tumores. Los tumores del riñón. Vamos a empezar por el tumor del niño. El tumor del niño, el famoso es el tumor de Wills. Es un embrioma del blastema renal. Es el tumor más frecuente en niños. Y del adulto tenemos tres tipos, causados por tumores bacteriales. Tenemos benignos, el adenoma, maligno y el adenocarcinoma. Conjuntivos tenemos como benigno, fibroma, mioma, angioma, y malignos, el sarcoma. Y poliplásticos tenemos de benigno el teratoma, y malignos tenemos el teratocarcinoma. En relación al adenocarcinoma renal, tumores de células claras, también llamada el hipernefroma. En cuanto a la epidemiología, este adenoma maligno o hipernefroma, ¿no? Comprende más del 90% de los tumores del parénquima renal en el adulto y el 3% de todos los tumores en el hombre. Se presenta entre la quinta y séptima década de la vida. La prevalencia en el hombre es 2 a 1, más frecuente es en el varón. Hasta ahorita el hombre tiene más porcentaje de ser adenocarcinoma hipernefroma.
relación a la clásica, es importante esta triada. Casi si ustedes hacen un estudio del hiperlinfoma, el adenocarcinoma renal, van a encontrar que los pacientes hablan de esta triada. Ellos mismos mencionan la clínica. Ustedes con esta clínica y están frente al adenocarcinoma. Primero es que ellos opinan hematuria. Hematuria empieza desde la lesión y termina, es una hematuria constante. ¿Ya? Después sigue el dolor. El dolor parece en el riñón que está el tumor. Parte del dolor viene como un cólico. El cólico es de bajo 5%, pero ese es el dolor. Y la masa pulpable en la región parcial, la derecha y la izquierda. Como habíamos dicho, afecta más a varones que a mujeres. La producción de los azúcares. Puede ser bilateral, es rarísimo. No sé, tradicionales es una nefrectomía y el otro riñón que queda tienen que controlar porque la metástasis puede darse después de largo tiempo, pero es bajísimo, no 9% de casos. En relación a la metástasis hay que tener cuidado porque la metástasis del adenocarcinoma renal va mayormente a hueso y esta metástasis a hueso es de tipo osteolítico, no es osteoplástico, es osteolítico, destruye el hueso, ¿ya? Mayormente es en hueso lo que hemos visto con mucha frecuencia y después da pulmones, da imágenes musculares. Si es una diseminación linfagética, es a través de los ganglios linfáticos, vamos a ver la metástasis de una siembra linfagética, vamos a ver unos nódulos chiquititos, pequeños. En relación a la adenocarcinoma, ¿cuáles son los hallazgos en una radiografía simple de abdomen? Mayormente vamos a ver un incremento del tamaño del riñón, un tumor del riñón de aspecto tumoral, bien encosado tanto su diámetro transversal, más que todo su diámetro transversal que longitudinal. Muy pocas veces estos tumores van a presentar microcalcificaciones, no. Estas microcalcificaciones que nosotros hacemos dentro, que están distribuidas así en forma difusa en el perímetro, otros no lo presentan, únicamente se ve la masa tumoral en el riñón deforme. En el urograma excretor vamos a ver elongación del sistema colector, la zona de la tumoración. Si el tumor está en el polo superior, entonces prácticamente no va a permitir, ¿no?, que el contraste pinte el cáliz menor, el cáliz mayor del polo superior. Va a destruir el polo superior y va a deformar la cápsula difilota, la cortical, la medular, va a ir destruyendo hasta que va invadiendo al sistema calicilares. Puede haber obliteración, puede haber áreas de estenosis de forma irregular. Y a las finales puede producir una hidronefrosis secundaria, puede invadir. Muchas veces la invasión de la pelvis renal, la pelvis renal ya no se pinta. E incluso la excreción que a veces está, ya no hay excreción renal, está nula la excreción. Ecográficamente vamos a encontrar la masa totalmente rellena de ecos internos. Y hay que tener cuidado, aunque en la ecografía hay que evaluar la vena cava inferior. Este tumor tiene tendencia a invadir la vena cava inferior. Esta invasión se da en un 5% de casos, siendo más frecuente, ¿no?, de riñón derecho. Tomográficamente estos tumores captan contraste ayudado. ¿Por qué? Porque tienen hipervascularizados. Entonces, si tocamos contraste ayudado, a ver, el contraste se va a conglomerar en la zona de la tumor, sí, lo va a definir completamente, lo va a localizar, ¿no? Va prácticamente decir cómo va a encapsular. La arteriografía renal ya es de cajón, ¿no?, hacer este estudio, porque son tumores hipervascularizados, entonces vamos a ver una hipervascularización, vamos a encontrar vasos irregulares y anormales. Acá vamos a ver en la placa de abdomen simple, tiene una tumoración prácticamente de riñón, el tumor no ha descendido, no está casi en la posición vertical, tiene está ocupando parte de la diana izquierda. Acá en esta tomografía vemos, miren la deformación, miren los cálices están el medio está cortado y acá está la tumoración. Acá vemos la metástasis
nódulos, no pasan los 3 centímetros, ¿no? Y los tercios inferiores de ambos campos tributarios. En este gran escrito vemos, miren, cuál es el riñón afectado. No es el derecho, es el izquierdo. Miren el tamaño del riñón, tiene pequeñas calcificaciones claritas. Miren el grupo calcificado superior ya está afectado, no se perdió la arquitectura y parcialmente está comprometiendo, parcialmente tiene acá la pelvis, el borde superior de la pelvis izquierda está afectando, lo está invadiendo. Acá en este otro programa vemos igual eso es en el lado izquierdo, miren, el adenocarcinoma, vamos a mostrar, miren acá, hay una gran tumoración del riñón izquierdo. Este es un adenocarcinoma, también habíamos hecho con un hipertrofoma, y el daño es en el polo inferior. Y acá vemos que el riñón izquierdo también está deformado, pero es causado por una hidronefrosis. Y vemos acá el hígado. En el hígado al menos no hay todavía metástasis. Tenemos el tumor escritor, es un tumor uroterial que está afectando la unión pélvico-ureteral en esterosis. Evidente, este control es de 15 minutos. Entonces, este estudio, esta tomografía, estamos viendo el efecto de remoción justo en esta zona, que ya el programa lo está demostrando y lo está confirmando la nefrotomografía. Aquí vemos el adenocarcinoma no en el riñón derecho, sino en el izquierdo, miren cómo deforma el diámetro transversal. Y en las imágenes están formando casi todo el riñón, incluso comprometido los cálices y la pelvis, no hay estimulación. En relación al tumor de Wills, llamada el es una neoplasia más frecuente en niños de 1 a 5 años de edad. Mayormente es unilateral. Este tumor causa metástasis al hígado, pulmones, al corazón y también da metástasis al riñón contralateral. Bien. Esto corresponde a una proliferación atípica del sistema renal, elementos epiteliales y conjuntivos inmaduros de gran crecimiento, con tendencia a la invasión vascular y de la grasa perineal. Generalmente son pseudoencapsulados con extensas zonas de necrosis y hemorragia. Vemos, este es un programa escritor, ¿no? El riñón izquierdo prácticamente ya eliminó otras de la vejiga, ¿no? Miren la tumoración del riñón derecho, es una masa que está deformando completamente el riñón derecho y prácticamente no tiene función renal. Y si tuviera la función renal, tienen que ser en controles bien tardíos, de 10, 12 horas. Un niño no puede estar mucho tiempo en un ambiente de rayos X, ¿no? Echado, que se tiene que estar con el papá y se pasan casi todo el día. Mayormente son niñitos hospitalizados, pero que ya que vemos que no capta el contraste, no hay fase de contacto, entonces ya el médico concluye el programa escritor y eso necesitamos otro estudio para completar el programa escritor y no ahí nomás. En relación al tumor de Wills, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Lo primero que nota la mamá es que el abdomen va a tener un abdomen abdominal bien hinchado, duro. Piensa que como ya no son abdominales, el tumor va a estar la tumoración va a deformar la región lumbar, no, bien, estos crecen hacia adelante, ¿no? Recuerden que los abdominales son retroperitoneales y la tumoración va creciendo hacia adelante, entonces va ocupando el abdomen, va incrementándose el diámetro
dolor. También va a haber náuseas. El niño a veces no va a querer comer, siente que come y va a tener la sensación de llenura. En algunos casos va a haber fiebre. La hipertensión arterial. Doctora, disculpe. ¿Qué pasó? Audio se le escucha un poco bajo. Ya, ahora se Creo que escucha ahora sí se le bien. escucha mejor. Ya, ok. A ver, sí, creo otro. Ya. Pero se escucha una interferencia. Apaguen sus audios. Bien. Como habíamos dicho, dentro de las manifestaciones clínicas, lo primero es la tumoración, la masa abdominal, que crece, luego es el dolor, ¿no? Va a haber náuseas, baja del apetito, en algunos casos va a haber fiebre, no siempre. Va a haber hematuria, un bajo porcentaje de casos, y la hipertensión arterial no es frecuente, pero cuando se han hecho casos han manifestado, ¿no? En niños que tienen un poco elevada la presión arterial, pero no es frecuente, pero hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué vamos a encontrar en una placa de abdomen simple? Es sobre todo que es la masa visible de densidad homogénea. Va a borrar todo el músculo del psoas. Prácticamente como hemos visto, ¿no? En las radiografías que he estado presentando, es una tumoración que está dentro del riñón, lo deforma completamente. Y eso, viéndolo en la placa de abdomen simple. También en relación a calcificaciones es muy poco, más se ven en los tumores de las personas en el nefroma, en el hipernefroma sí lo vamos a ver, ¿no? El adenocarcinoma renal en varones, pero en criaturas la calcificación es bajísima. Ahora, si hay hepatomegalia, más bien hay que tener cuidado porque puede haber ahí una metástasis. El urograma excretor del tumor de Wills, la masa es una masa tumoral bien definida, con alteraciones de los cálices, va a haber compresión y deformación con imágenes irregulares. El relleno va a ser parcial de los sistemas colectores, va a haber una distorsión de los sistemas pélvico-calicilares en un 50% de casos. Se va a perder completamente la silueta renal en un 66% y va a haber un aumento global del riñón en un 33%. Acá en una ecografía, miren, este es un niño más o menos de 3 a 4 años de edad. Vemos una masa, era palpable la masa en el abdomen, pero vemos acá en la ecografía, vemos que es una masa, ¿no? De densidad sólida, ecogénica, no se ven calcificaciones y está prácticamente ocupando el riñón. Acá en estos cortes ecográficos vemos una gran masa sólida que está ocupando casi todo el riñón, igual acá, igual ahí, y no hay calcificaciones. Está deformando el riñón. En la tomografía, ¿cuáles son los hallazgos? Habíamos dicho que la tomografía ya pues es superior a el urograma excretor, incluso a la ecografía. Cada examen tiene su limitación. Cuando la placa de abdomen simple queda acá, entonces se completa con la ecografía. La ecografía tiene su limitación, no ve todo, entonces se ayuda con la tomografía. Y en la tomografía, que es, como dice acá, que es superior al urograma excretor, en la diferenciación de tumores sólidos, de tumores quísticos, y de evaluar si hay o no hay hidronefrosis. La tomografía va a ver la extensión del tumor y va a ser el diagnóstico diferencial del neuroblastoma. Con contraste, se muestra la invasión de la vena renal y la extensión a la vena cava inferior. La tomografía permite estudiar tumores exofíticos. Además, permite la demostración de grasa, que es frecuente en el tumor de Wilms. Y también, aparte de evaluar ese riñón dañado por el tumor, para evaluar en qué condiciones se encuentra el otro riñón. Es importante eso. Acá tenemos varios estudios tomográficos. Acá está mostrando una masa densa en el riñón derecho. Y estamos viendo acá una pequeña calcificación que es dependiente del tumor y está en la parte periférica. Y prácticamente parte
del riñón no se ve, únicamente vemos toda la masa. En este otro vemos, son cortes axiales. Acá vamos a ver que el tumor está ocupando el riñón derecho y vemos esbozos del parénquima renal, miren, lo está desplazando. Esto de acá todavía no ha sido dañado por la masa tumoral. Igual acá vemos completamente el tumor inmenso y vemos esbozos del parénquima renal, ¿no? Que todavía está normal. En este otro caso también es un tumor de Wills, es un niño de 4 años y vemos una masa, bueno, vino por una masa abdominal. Vemos la tumoración en el riñón izquierdo con áreas de necrosis. Y a nivel del hígado, miren, es un hígado ligeramente grande y vemos nódulos metastásicos. Acá vemos varios nódulos confluentes, ¿no? En el hígado, es una metástasis. Acá también estamos viendo, este es un niño de 2 años de edad, había una tumoración abdominal palpable. Entonces, ¿qué se encontró en la tomografía? Una gran tumoración en el riñón derecho. Se ve el parénquima, miren, apenas se ve el parénquima renal, que aún no está comprometido, lo vemos poquitamente, apenas se ve opacificado y está distendido. Y dentro se encuentra la tumoración. Acá vemos el mismo paciente, acá el riñón izquierdo está normal. El problema es, ¿no? El tumor de Wills está afectando todo, prácticamente más del 90% del riñón derecho. Cáncer vesical. En relación a los cánceres de vejiga, ¿no? Son tumores epiteliales de tipo de células transicionales, siendo poco frecuente los adenocarcinomas y los tumores epidermoides. En el urograma excretor va a haber una rigidez de la vejiga. Acá tenemos, miren, el tumor. Va a haber una rigidez de la vejiga con o sin afectación de los uréteres. Cuando es un tumor pequeño no va a afectar los uréteres, pero cuando es un tumor incluso está afectando ya las capas de la mucosa, a veces hace invasión a uno de los uréteres. Incluso en el urograma excretor no se ve la captación del contraste en el uréter comprometido, o lo vemos dilatado, como en este caso, ¿ya? Así se puede traducir, ¿no? En el urograma excretor acá lo estamos viendo a través de un esquema. Puede haber como, si compromete el uréter, el tumor vesical, entonces, ¿qué va a haber? Va a haber una uropatía obstructiva del lado que está afectando, ¿ya? En la cistografía de contraste, pues se puede hacer la cistografía. Si se trata de una dama y lo que quiero yo tan solo evaluar la vejiga, entonces el estudio se llama cistografía retrógrada, porque el contraste va de abajo hacia arriba. Si es un varón igualito y yo quiero evaluar la vejiga, también se llama cistografía retrógrada, porque yo voy a evaluar no la uretra, sino voy a evaluar la vejiga. Pero si yo quiero evaluar la uretra, entonces el nombre cambia, sería uretrocistografía retrógrada, ¿ya? Acá en vejiga estamos usando la cistografía contrastada porque vamos a usar contraste yodado, ¿ya? Por vía retrógrada. Entonces vamos a encontrar, una vez que hemos llenado la vejiga, tolerancia máxima, que lo dice el paciente, vamos a encontrar la masa dentro de la luz de la vejiga, ¿no? Y con el contraste va a dar sustancias de sustracción, imágenes lagunares, imágenes irregulares, donde está afectando. Puede afectar la pared derecha, o puede afectar el techo de la vejiga, o la pared izquierda, o a lo mejor está afectando el piso de la vejiga, ¿no? Entonces, si afecta la pared derecha de la vejiga, entonces, ¿qué pasa? Afecta todos los componentes, las paredes de la mucosa serosa y adventicia, ¿no? Entonces, prácticamente el contorno se pierde y van a haber áreas, ¿no? Como de sustracción, como vamos a ver en las imágenes que les voy a poner acá. Miren, acá, por ejemplo, tengo parte de un urograma excretor. Vemos acá el riñón izquierdo está funcionando, vemos el uréter, ¿no? Es un paciente ya de edad, miren, vemos
picos del oro, esos son osteofitos, son puentes óseos. Estos son puentes óseos porque se une un osteofito con otro osteofito y está formando un puente óseo. Bien, entonces ya es un paciente de edad y miren la vejiga. Habíamos dicho que la vejiga, cuando hacemos el urograma más cistograma, la vejiga debe de verse como una luna llena, una bien redonda, de bordes bien definidos, de densidad homogénea. Eso es importante, ¿ya? En cambio, acá no cumple eso. Vemos la vejiga con imágenes de sustracción, con imágenes lagunares. Miren, acá está comprometiendo ya el borde liso ya no es liso. En cambio, acá todavía se mantiene algo. Acá vemos, miren, imágenes mamelonadas, y esto indica sufrimiento vesical. No hablamos de cistitis, radiológicamente es sufrimiento vesical. Bien, vamos a pasar. Igual tenemos acá parte del programa escritor. Miren, acá vemos, está justo, miren, esta imagen de sustracción está colindando con el ingreso del uréter izquierdo. Entonces, en estos casos hay que ver en toda la secuencia del urograma si esta imagen persiste. Y no solamente tomar en frontal, en estos casos hay que tomar en oblicua derecha, ¿ya? Y para ver bien cuál de las oblicuas se ve mucho mejor esta imagen de sustracción, ¿ya? No solamente en frontal, acuérdense. Acá, por ejemplo, este es un urograma excretor, vemos la vejiga, miren, está completamente carcomido el borde derecho, miren, bordes irregulares, no se ve el contorno, se perdió. Y vemos que hay una ligera elevación del piso vesical, miren, una fina radiolucidez. Entonces me dice que a lo mejor este paciente es varón, ¿no? Porque si hay una impronta en el piso, puede ser que sea un varón. Acá está, esta impronta puede ser propio de la glándula prostática. Pero lo que estamos viendo acá es una imagen de sustracción. De hecho, que es un cáncer, ¿ya? Entonces, se pide, se hace una interconsulta de urología, ellos se encargan de programarlo al paciente para hacer una cistoscopía. Entonces, ellos hacen la cistoscopía, paciente sedado, evalúan toda la mucosa interna de la vejiga y ven la tumoración y hacen biopsia. Entonces ya con la biopsia la llevan a anatomía patológica y definen qué tipo de tejido cancerígeno es. Bien. Acá vemos, a través de esta tomografía, vemos acá la vejiga pequeña y vemos imágenes de sustracción. Igual acá, ese es otro paciente, miren, el compromiso es mucho mayor de la vejiga. Acá es parte del urograma excretor, vemos acá todavía contraste en el uréter distal izquierdo, y vemos, miren esa vejiga con imágenes de sustracción, prácticamente se ha comido todo este borde. Este ya es un cáncer. El ángulo suprapúbico es un ángulo pequeño, es un varón. Este es un varón también. Miren, este es otro paciente, miren, acá tenemos el tumor de la vejiga, es amplio, es un tumor grandazo. En estos casos el paciente debuta con bastante maturia, al inicio y al final de la micción. En relación a los tumores de la... Doctora, disculpe que la corte, tenemos teoría de patología a las 4 ya, doctora, y que podríamos completar ya lo que falta el próximo lunes, doctora. ¿Se podrá el próximo lunes? Sí, creo, doctora, coordinaríamos. ¿Y por qué no lo podemos hacer en este día feriado? Bueno, Yo coordino contigo, ¿qué te parece? Coordino contigo, ¿ya? Como tenemos